Ok, el 3. El señor Yositenko desea instalar en Colombia una sucursal de su cadena de supermercados, para lo cual está estudiando dos ofertas. Entonces, claro, cuando nos hablan de supermercados, ya sabemos que de los betas que nosotros tenemos calculado por ahí arriba, los que vamos a utilizar, o el que vamos a utilizar en este caso es el de éxito. Eslabonalco, tasada, o digamos que ese es el monto que hay que invertir en 100 mil millones. Y de esos 100 mil millones, 50 mil millones son deuda, es decir, estaría financiado 50 capital propio, 50 deuda. Y se espera que arroje 18 mil millones anuales de fondos netos para retribuir el capital, es decir, esos 18 mil millones son fondos que van a recibir directamente los accionistas durante su vida, que se estima en 10 años. La otra opción, que es Tienda Grecia, tasada en 150 mil millones, es decir, hay una inversión que hay que hacer de 150 mil millones, que no tiene deuda. Esos 150 son todos capital propio, todos K sub E, y de la que se espera que retribuya fondos por 24 mil millones para el próximo año, con un crecimiento anual del 2%, es decir, que esos 24 mil cada año van a ir aumentando en un 2% por un muy largo periodo. O sea que nos están hablando acá de una perpetuidad. Eso es lo que se maneja digamos, en la teoría financiera como una perpetuidad o un valor de continuidad. Entonces, en principio, ¿qué estaríamos haciendo allí? Vamos a ver el resumen de la data que yo me traje para el Excel. Entonces, pues como les indiqué, ya que nos están hablando de supermercados, entonces nosotros habíamos previamente calculado por acá arriba para el grupo éxito, desde su beta, el beta del sector. Entonces lo primero que me traigo es el beta de éxito, beta sector hipermercados, que es 0,58 según el cálculo que habíamos hecho. También me dicen allá en el ejercicio que el rendimiento de la renta fija, o de lo que es la base de riesgo, la tasa libre de riesgo, es el 15%, y que la prima de riesgo es el 10%. En consecuencia, si la prima de riesgo es el 10%, quiere decir que el rendimiento del mercado es el 25%. Esos son datos que ya sabemos que vamos a necesitar por ahí para el tema del KPM. Entonces, tengo capital, es el Abonalco, 50 mil. Tienda Grecia, 150 mil. Deuda, en el caso de Eslabonalco, 50 mil. En el caso de Tienda Grecia no, esa se financia solo con capital. ¿Qué flujos van a generar anuales? 18 mil en el caso de Eslabonalco durante 10 años, sin ningún crecimiento, es decir, va a ser 18 mil constante. En el caso de Tienda Grecia vamos a tener flujos de 24 mil, que sí van a crecer un 2% cada año hasta el infinito y más allá, como decimos en clase. Es decir, una perpetuidad. Y en principio lo primero que tendríamos que hacer es calcular el beta de cada una de esas opciones. Recuerden entonces que nosotros tenemos la aplicación por acá en el Excel. Si yo parto del beta de éxito, llego al beta del sector, que es 0,58, que es este que tenemos aquí. Luego del beta del sector 0,58. Si yo digo, por ejemplo, para el caso de Eslabonalco, que se financia 50 y 50, voy a llegar, manteniendo la misma tasa de impuesto, a 0,97. Ese sería el beta de Eslabonalco, y me lo traigo para acá, 0,97. Para la otra empresa, fíjense que la otra empresa no tiene deuda. Su deuda es cero. Recuerden que si una empresa no tiene deuda, vamos a ponerlo acá. Esta se financia 150 y aquí la deuda es cero. Si no hay deuda, su beta va a ser igual a la beta del sector. Recuerden que el beta del sector lo que hace es desapalancar, por eso lo llaman así, quitarle el efecto de la deuda de éxito al beta de éxito. Y luego, con el efecto de la deuda de la nueva empresa, se lleva hacia el beta de la nueva empresa. Si la nueva empresa no tiene deuda, obviamente entonces el beta del sector y el beta de esa empresa serán iguales. Entonces ese 0,58 me lo traigo para acá. Y una vez que tengo los betas, tendría que calcular el costo del capital. ¿Y cómo le llego al costo del capital? Por la fórmula del KPM, que es esta que tenemos aquí. Recuerden que esa fórmula ya está incluida en la aplicación de Excel que yo les di. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se trae ese 0,58 en el caso de la segunda empresa para acá abajo.
Si el rendimiento del mercado, de los bonos del mercado o de la tasa libre de riesgo es el 15, como me están diciendo acá, me lo traigo para acá, el rendimiento del mercado es el 25, y eso me lleva a un K sub E de 20.82. Aquí me lo traigo, 20.82. Si hacemos lo mismo para el primero, entonces partimos que la diferencia sería que este tiene 50 en capital y 50 en deuda, me da un beta distinto y obviamente al arrastrar a la fórmula me va a dar un K sub E distinto que es 24.66, que es este que está aquí. Si yo analizo las opciones que tiene este señor entonces, porque la idea es que él escoja, fíjense que, qué significa para nosotros entonces el K sub E. El K sub E para la empresa es un costo porque tiene que pagarle al accionista esa tasa. Para el inversionista, para este señor, este capitalista, digamos, que es el que está colocando el dinero, como él lo ve como inversión, a él ¿qué le convendría? Pues obviamente le convendría ganar un 24.66 y no un 20.82. En ese sentido, yo analizando el caso E pudiera decir que le conviene la primera. Pero vámonos un poquito más allá, porque es que ellos nos dieron unos flujos, y entonces, bueno, vamos a ver qué cálculo podemos hacer con eso. Lo que vamos a estar haciendo con eso es, si yo tengo, por ejemplo, se me lo traigo a este esquema de flujos de caja, yo voy a tener en un primer momento, esta flecha hacia abajo, una inversión. ¿Cuánto va a salir del bolsillo del señor? 50.000 en este caso. Y en el caso de Tienda Grecia, 150.000. Eso digamos el dinero que él va a invertir acá. Y él va a recibir estos flujos. En el caso de Eslabonalco, 18.000 todos los años durante 10 años. Si yo me traigo esos flujos o ingresos que va a generar esta primera opción a valor presente y a ese valor le resto lo que se invierte, la diferencia es lo que se conoce como el VPN o el valor presente neto del proyecto. ¿Qué pasa? Ese VPN tiene que ser positivo, porque si eso me da negativo, entonces yo diría que esa opción me destruye valor en vez de generarme valor y desde el punto de vista financiero o económico no es viable. Entonces hagamos el cálculo. Por ejemplo, para Eslabonalco, si yo quiero calcular el valor presente de esos flujos, yo tendría que irme aquí arriba, función. En función voy a buscar VA, que es el valor actual para el Excel. Si lo vemos desde afuera, hagamos el cálculo de nuevo para que vean cómo se hace. Es decir, yo me voy función, puedo poner aquí escribir VA, búscame la función VA, ir a esta, le doy doble clic aquí, y entonces me pide, ¿qué quieres? Valor actual, necesitas una tasa. ¿Cuál es la tasa? Obviamente el caso que calculamos acá, porque ese es el costo para el accionista, el dinero que el accionista está poniendo y el dinero y la retribución que él va a recibir sobre ese capital que está invirtiendo. Entonces la tasa sería esta. ¿Cuántos periodos? NPR es número de periodos, 10 periodos. ¿Y cuánto es el pago o alícuota de cada uno de los periodos? 18.000. Eso me va a dar negativo porque el Excel respeta, si los valores futuros son positivos, él respeta el valor, el cambio de los signos, y entonces el valor presente me lo pondrá negativo. Si yo quiero que eso me dé positivo, yo le puedo poner un menos aquí al valor de los flujos, y de esa manera yo lo tengo positivo. Entonces el valor presente de todos los ingresos que va a generar ese proyecto es 64.938. Pero como hay que invertir 50.000, yo se los descuento. Y la diferencia es lo que se conoce como el VPN. Y entonces me lo traigo para acá, el VPN de Eslabonalco. Si hago lo mismo con Tienda Grecia, tengo que considerar que estos flujos, primero que tienen una tasa de crecimiento y segundo que van al infinito y más allá. Entonces utilizamos esta formulita que está aquí, que es el valor presente de una perpetuidad. Entonces el valor presente de una perpetuidad es igual al flujo de caja, que conocemos que en este caso es 24, dividido entre K, que es el costo del capital, en este caso el 20.82, menos G, que G es la tasa de crecimiento del 2%. Si sustituimos esos valores, es decir, una formulita muy sencilla, la podemos hacer acá otra vez. Yo voy a decir que el valor presente del flujo va a ser igual al flujo que conocemos, 24.000 por la fórmula, dividido entre el K, que es 20.82, menos el G, que es 2%. Eso me da el valor presente de los flujos, pero como en este caso, aquí el señor tendría que estar invirtiendo 150.000, si se los restamos me va a dar negativo, este valor es negativo 22.
Y cuando uno tiene un valor de un VPN negativo, quiere decir que el proyecto, en vez de agregar valor, está destruyendo valor y no se recomienda o no sería viable ejecutar ese proyecto. Entonces, como vemos, me traigo este valor para acá, este valor es negativo. Si comparo los VPN de los proyectos, pues obviamente la decisión sería por el primero, que nos lleva a lo mismo que habíamos analizado desde el punto de vista de la tasa de retorno que obtendría el señor por la opción de eslabón algo. Entonces esa sería la respuesta.